Se recomienda discreción. Antes de iniciar con el video, me gustaría invitarlos a enviar sus historias paranormales, las cuales aparecerán única y exclusivamente en la sección de videos original de Inframundo. Si quieres formar parte de alguno de estos videos, hazme llegar tu relato a través de las siguientes redes sociales o por medio de correo electrónico. Muchas gracias por tu apoyo. Comenzamos. Fría, basado en sucesos reales, contado por Paula Flores, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Hace algunos años vivía con mi padre, su esposa y mis dos hermanos pequeños en una casa que me resultaba cómoda y con muchas prestaciones para estar tranquila y con mi familia. Era un verdadero hogar, el cual disfrutábamos mucho. En aquel tiempo tendría unos 19 años y había entrado a la universidad, además de ayudar a mi padre en su negocio. Todo era próspero. La esposa de mi papá era una buena mujer con la que me llevaba muy bien, a pesar de tener poco tiempo de vivir con ellos. Había llegado a la ciudad a estudiar, ya que mi mamá carecía de recursos para poder mandarme y mi padre se ofreció a costearme los gastos de mi educación, así que sin reservas me fui a vivir con él y su familia. En ese tiempo me mudé con ellos. Mi padre había adquirido la casa. Tiempo después nos cambiamos. Sin embargo, las cosas tomarían un rumbo extraño cuando llegó a la casa una joven que se encargaba de la limpieza y el cuidado de mis dos pequeños hermanos, Eulalia. Ella era una joven con necesidad. A pesar de ello, era agradable y servicial, además de honrada. Sin embargo, tenía ciertas costumbres extrañas y siempre cargaba con coloridos collares y pulseras que jamás se quitaba. Decía que eran sus protecciones, y lo más raro fue que un día llegó con una especie de coco con ojos y boca de caracoles, al que llamaba Santito. Nunca le tomé importancia a eso, ya que mi mente y mi vida estaban dedicadas al estudio. Cierto día, que intentaba leer algo en mi habitación, mi pequeño hermano Miguel, de 7 años, abrió la puerta y se metió, viéndome con una carita de extrañeza, y me reclamó al tiempo que decía: ¿por qué no me diste agua si bajaste a la cocina y te la pedí, pero nunca me la diste? Yo lo miré también con duda y le dije que no me había bajado en ningún momento. Mi mente intentó entender lo que el niño decía, pero solo me limité a responderle que no lo había escuchado para no estresarlo más. Tenía cierta duda y temor de que alguien anduviera en la casa. Además, mi papá y su esposa aún no habían llegado del negocio, y eso me puso más tensa, por lo que me levanté a revisar que mi hermana Lara estuviera dormida. Mandé al niño a dormir y revisé que todo permaneciera cerrado. No le di mucha importancia y me fui a la habitación. Mis padres llegaron a eso de las 10 de la noche como de costumbre, y todo estuvo en calma. Luego de ese evento comenzaron a pasar cosas en la casa, y las más notorias serían cuando se perdían cosas o estaban cambiadas de lugar, incluso después de colocarlas en otros sitios. Varias veces pude darme cuenta que las cosas de pronto ya no estaban donde las había dejado y aparecían en otros sitios. Eso me causaba mucha incertidumbre, y más a mi papá, que siempre me gritaba por haber tomado sus cosas de donde las había dejado. Era imposible que alguien de la casa las moviera, y eso era casi todos los días que ocurría. Días después, durante una tarde mientras miraba la televisión en el cuarto de sus padres, Miguel había bajado a la cocina por un poco de soda, y al regresar se quedó un buen rato mirando a su mamá, como intentando comprender algo, y antes de que pudiera preguntarle, el niño rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué te cambiaste la bata?» «¿Por qué, hijo?», preguntó su madre. Él afirmó que la había visto bajar por las escaleras y ponerse a su espalda. Al voltear, la vio con una gran bata blanca que le llegaba al piso, con el cabello suelto y la cara muy extraña, pero estaba seguro que era ella, su mamá.
Al decir esto, tanto ella como yo nos miramos y le respondimos que sí. Su mamá le dijo que se había manchado con la salsa de las palomitas y se había tenido que cambiar. El niño se quedó observando como si quisiera saber la verdad, pero después se dio la media vuelta y se fue a su habitación. Todos nos quedamos bastante extrañados y con un sentimiento de duda que nos hizo bajar a revisar toda la casa. No había nadie. Luego de platicar lo que había pasado con Miguel, que había presenciado la noche anterior, determinamos que había algo en la casa, un espíritu o algo que solo el niño podía ver. No había una explicación lógica. Lo realmente siniestro ocurría noches después que mi papá y su esposa salieron de viaje. Así que le pidieron a Eulalia que se quedara una noche con nosotros en tanto ellos volvían. Esa noche ella preparó hamburguesas y mientras le ayudaba a picar la lechuga hablábamos acerca de varias cosas mientras mis hermanos jugaban en la mesa con los cubiertos. Luego de servir, Eulalia colocó la catsup y la mayonesa al centro y antes de que el niño la tomara para ponérsela en sus papas, esta fue empujada por una fuerza invisible ante la mirada atónita de todos. Recorrió de extremo a extremo la mesa y yo sentí una corriente helada recorrer mi espalda. Aún no terminaba de asimilar aquella impresión cuando la mayonesa salió disparada, cayendo al piso y quebrándose salpicando a todo. Aquello fue el acabose y todos nos levantamos espantados y nos fuimos a la sala, mientras Eulalia se quedaba atenta en la cocina, diciendo algunas cosas que no podía entender. Cuando ésta salió de la cocina para ir con nosotros, pudimos ver aquello que Miguel había visto. Una especie de vapor blanco de forma humanoide que parecía ser una mujer, por su largo cabello negro grisáceo y lo que parecía una bata blanca en realidad era el denso vapor blancuzco que rodeaba a la aparición. No tenía rostro y levitaba de una forma macabra, recorriendo el pasillo hasta meterse en la cocina y desaparecer repentinamente ante nuestros aterrados ojos. No pudimos soportar el espanto y todos salimos corriendo de la casa en total estado de shock. Tan solo nos sentamos en la banqueta y nos abrazamos en tanto Eulalia hacía oraciones. No sé cuánto tiempo pasó, pero se hizo de noche y nuestros temblores, aunado al frío, hicieron que nuestros cuerpos se entumecieran. Pero podía más nuestro miedo que regresar a la casa. Yo no dejaba de temblar y lloriquear. Me aguantaba para que mis hermanos no se asustaran más y poco a poco el sueño los venció. Faltaba poco para la medianoche y Eulalia, al ver que mis hermanos dormían, me dijo que teníamos que volver a la casa. Tenía que darme el valor para hacerlo, pues no teníamos dónde más quedarnos. Así mientras cargaba a Miguel, Eulalia cargaba a mi hermana y entramos sigilosamente a nuestra propia casa. Enseguida nos fuimos a la habitación de nuestros padres, donde de alguna forma me sentía más segura y nos acostamos los tres juntos en la cama, mientras Eulalia se quedaba sentada viéndonos en un sillón. Mis hermanos comenzaron a estar inquietos y yo más. No podía conciliar el sueño por haber visto aquella horripilante aparición. No sé en qué momento me quedé dormida y me despertó mi hermano cuando se bajó de la cama y fue a la cocina a servirse cereal. Eulalia ya preparaba el desayuno y mi hermana veía la televisión. Era como si en realidad nada hubiera ocurrido la noche anterior. Pero yo aún tenía esa sensación de pánico que no me dejaba estar tranquila. Así que le marqué a mi papá y le conté lo que nos había ocurrido. Esa misma tarde regresarían y cuando llegaron no pude evitar derrumbarme en sollozos y deseos de una explicación. No ocurrió nada más. Los niños, a pesar del susto, continuaron con sus vidas normales y yo, a pesar del temor, intenté acostumbrarme a esa extraña sensación de ser observada dentro de la casa y el silencio sepulcral que a veces invadía el ambiente sin explicación. Ocurrieron más eventos durante el tiempo que estuve ahí, pero nos mudamos tiempo después a otra casa más espaciosa. Eulalia se casó y dejó de trabajar para mi papá. Además nos enteramos que ella se dedicaba a la santería. Entonces relacioné aquella aparición y pues ella no se sorprendía de ver cosas dentro de la casa.
Con el tiempo nos acostumbramos a nuestra amiga fría, que es como le comenzamos a llamar de forma burlona a esa aparición. Elemental, basado en sucesos reales, contado por Mario Padilla, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en Guatemala, en una aldea del departamento de Jutiapa llamada San Antonio, la cual se ubica en una región boscosa, rodeada de montes y naturaleza. Sus caminos comúnmente son colinas espesas de árboles que se alimentan de arroyos, donde es común que la gente de las ciudades acampe para disfrutar del contacto con la naturaleza. He vivido toda mi vida ahí y sus caminos no me son desconocidos. Tengo un perro de raza ladrador, al cual amo mucho y lo trato más como a un hermano que como a una mascota. Además de que nos entendemos muy bien por la notable inteligencia del animal. La relación entre el perro y yo es muy fuerte. Esta comenzó cuando me lo regalaron mis padres siendo un cachorro. Él me ayudó mucho a superar una gran depresión en la que caí debido a una mala relación amorosa, y al tenerlo pude distraer mi mente y alimentar mi espíritu para salir del luto emocional en el que estaba. De eso hará un año. En esa aldea se tiene por costumbre tener animales domésticos para compañía y cuidar la casa. Mis amigos no eran la excepción, así que era común que saliéramos a pasear todos juntos con nuestras mascotas por los caminos que rodeaban la aldea. Sucedió que cierta tarde mis amigos pasaron por mí para ir a una acampada. Cada quien llevaba a su perro, todos, incluso los animales, se llevaban muy bien. Yo alisté a Zeus y me preparé con lo necesario para salir al monte. En el grupo iba Anderson y Rex, un pitbull bastante temperamental y listo. Christian y su perra Sacha, un pastor belga muy obediente. Aaron y su husky algo inquieto, Zeus y yo. Eran como las 4 de la tarde cuando comenzamos el viaje por caminos escarpados y rodeados de árboles, y a medida que los íbamos rodeando, escuchábamos el ladrar de nuestros perros delante de nosotros. El recorrido hasta el punto donde acampamos eran unos 10 kilómetros. Durante un trayecto, extrañamente, mi perro estuvo todo el tiempo a mi lado, muy inquieto y renuente a obedecer, algo raro en él. Se notaba molesto y gruñía de tanto en tanto, quedándose quieto con los pelos del lomo erizado. Yo lo atribuía a algún animal de los muchos que rodeaban en esos parajes. Sin tomarle importancia, seguimos nuestro camino y al llegar al punto eran las 7 p.m, por lo que levantamos las tiendas y nos acomodamos para preparar la cena en tanto conversábamos. Zeus se notaba aún más nervioso y comenzaba a ladrar sin motivo, por lo que, molesto, lo reprendí y lo metí a una tienda de campaña para que estuviera más tranquilo. Pero eso parecía que fue inútil. Se salía continuamente y yo quería comer. Además de pelearse con los demás perros de mis amigos, todo el tiempo estuvo en alerta. Cansado de su actitud, me dispuse a dormir con él y lo metí al sleeping conmigo. Al hacerlo, pude darme cuenta que estaba muy nervioso y los latidos de su corazón muy acelerados. Serían las 2 de la madrugada cuando el perro comenzó a ponerse aún más inquieto. Gruñía y me arañaba el pecho como intentando alejarse de mí. Enojado lo saqué del sleeping. El perro estaba claramente asustado por alguna razón y no le tomé importancia ya que estaba dentro de la tienda. Poco a poco comencé a agarrar el sueño mientras Zeus se quejaba y gruñía. No sé en qué momento, entre sueños escuché un quejido lastimero de mi perro, por lo que de inmediato desperté y no lo vi al lado mío. Con pavor pude ver cómo había salido rompiendo el cierre de la tienda, y con esa sensación de temor por mi perro me levanté deseando que aquel quejido no fuera el de él. Al salir, alerté a mis amigos que ya se habían salido de sus tiendas afirmando que también habían escuchado el quejido. Al decirles que Zeus no estaba, comenzaron a gritar y a buscar por los alrededores, cuando a lo lejos
pudimos escuchar de nuevo los quejidos y aullidos de mi perro, los cuales provenían de un camino que conducía a un arroyo cercano. Así que, sin pensar, todos soltaron a sus perros para que fueran a buscar al mío, y nos apresuramos a seguirlos con lámparas en mano. Correr por ese camino hasta llegar al arroyo en medio de la oscuridad se me hizo eterno. Estaba muy angustiado, y más porque pensaba que mi pobre amigo estaba sufriendo. Luego de recorrer un rato el camino, por fin llegamos a un gran claro rodeado de rocas de río. El caudal del arroyo ya no estaba tan crecido, pero sí llevaba algo de agua, una pequeña laguna que estaba a unos metros de nosotros. Comenzamos a gritarle a mi perro, cuando los ladridos de los demás nos alertaron y corrimos hacia donde estaba la pequeña laguna. Sentí que el piso se me abría y un gran dolor en el pecho se dejó sentir cuando vi a Zeus, todo maltrecho y sangrando, con medio cuerpo fuera del agua en la orilla de la laguna, sus patas destrozadas al igual que el cuello. Respiraba con dificultad y estaba inconsciente. Tan solo lo quise abrazar, rogando porque no se me muriera, y de inmediato mis amigos me alertaron de algo que no vi. Los ladridos de los demás perros me pusieron en alerta, pero no nos preparamos para lo que vendría a continuación. Frente a nosotros estaban unas grandes rocas, y mientras las tenues luces de las lámparas las iluminaban de la oscuridad que los rodeaba, salió un ser oscuro lentamente del agua que nos miraba con mucho odio. Lo que se suponía fuera su piel era una mancha negra en realidad. La luz de las lámparas no se reflejaba en aquello, y de inmediato dio un brinco, haciendo que mi corazón se saliera del pecho y comenzara a temblar. Fue un gran salto de más de 10 metros para alcanzar el tronco de un árbol, y de ahí saltó a otro y a otro, más como acechándonos a todos. Solamente el ladrido frenético de los perros la ahuyentaba de alguna forma. Sus extremidades eran largas y mientras saltaba emitía una especie de gruñido parecido a una risa que nos puso aún más nerviosos y con un temor que jamás habíamos experimentado. Mi mente estaba en completo shock, intentando comprender qué era aquello, de dónde había salido. Mientras los perros le ladraban a eso, mi amigo Anderson sacó un revólver que su padre le había dado y comenzó a dispararle a aquella cosa. Fueron 4 disparos que no hicieron blanco, a pesar de que mi amigo era buen tirador. Aquello se movía aún más rápido, cerrando su acecho a torno a nosotros, y a medida que se iba acercando, pude notar que despedía un hedor nauseabundo, a carne podrida y azufre. Entre los gritos asustados de mis amigos y los ladridos de los perros, tan solo me tiré al piso para abrazar a mi perro y les grité a mis compañeros para estar juntos y no separarnos. Intuía que eso era algo que deseaba aquello. Estando juntos les grité que rezáramos. Yo esperaba lo peor y pensé que en verdad que era el final. No sé en qué momento los ladridos de los animales se relajaron y al iluminar la zona nos dimos cuenta que ya no estaba ese ser. Tan solo se escuchaba el ruido del agua y los sonidos del bosque. En ese momento supe que era el momento de huir de ahí y así lo hicimos. El penoso andar por en medio de la noche, cargando a mi perro para llevarlo a curar, fue angustioso. Por un lado, sentía un terror de ser perseguido por aquello, pero por otro, deseaba que mi amigo no muriera. Fue al amanecer cuando por fin llegamos a la aldea y de inmediato llevé a Zeus al veterinario. Fueron horas de zozobra hasta que el perro mostró señales de recuperación. Su voluntad de vivir lo tuvo una semana en recuperación hasta que por fin pude llevármelo a la casa para seguir su tratamiento. Como si fuera una mala broma, el veterinario me denunció con una sociedad protectora y me levantaron cargos por maltrato. No podía dar la explicación real al hecho, y mis amigos menos, porque nos hubieran tildado de locos. En esos lugares, la palabra de un joven valía menos que nada. Así que tuve que pagar una multa para no ser arrestado y que no me quitaran a mi perro. Después de ese suceso, era claro que no saldría más al monte, y la psicosis en mí era tal que no salía sin mi perro y no lo dejaba solo en ningún momento. Por las noches dormía con él y cualquier ruido o gruñido me levantaba en total estado de alerta.
La historia se la conté a un párroco de la iglesia local, que me aconsejó algunas cosas y me bendijo un collar para el perro, el cual no le quito, y a mí una pulsera que de algún modo sirve como protección. De aquel ser, tan solo pude pensar que en realidad invadimos su espacio natural, y temo al pensar que quizá alguna vez alguien tenga un desafortunado encuentro con él y no pueda tener la misma suerte que tuvimos nosotros. Dejo este testimonio y espero que nadie más se tope con estos seres que habitan en lo profundo del bosque. Espero te hayan gustado los relatos del escritor Eduardo Liñán. Por favor, date una vuelta a su fanpage, donde seguro encontrarás historias bastante perturbadoras. Abajo en la descripción dejaré el link de su página para que vayas y lo visites. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.